Una palabra muy breve sobre el programa, extendiendo un poco lo que dijimos antes, que es que el programa está pensado en 8 semanas, pero digamos, a partir de una estructura, digamos, muy, muy general, que es la de la introducción a esta clase, la que viene, estas 2 semanas, ¿no? Donde trabajamos acá con algunas cuestiones generales sobre el futuro, y la que viene donde nos metemos con una metodología en particular, que es la de Benjamin, eh, para pensar futuros pasados, ¿no? En Benjamin, y con la novela de Verne, que va a articular todo, ¿no? Y luego, las siguientes semanas vienen de a pares, ¿sí? En cierta medida vienen de a pares, ¿no? La semana 3 y la 4 vamos a trabajar con la idea del orden social futuro, ¿sí? En las dos, con distintos materiales, con distintos enfoques, ¿sí? Pero ese es el eje. Las otras 2 semanas, 3, 4, las 5 y las 6, vamos a trabajar con la cuestión de la mujer futura, ¿sí? Y las últimas 2 semanas vamos a trabajar con el arte, la literatura y la filosofía del futuro. Todos estos temas tienen reflejo en la novela de Verne, ¿no? Entonces la novela de Verne es un sitio textual al que volvemos para pasar a otras conversaciones y discusiones, ¿sí? Bueno, siguiente tramo entonces expositivo, que tiene que ver con los primeros contenidos del programa, ¿no? La idea de que el siglo XIX es un periodo histórico. Nosotros propusimos la idea de trabajar con el archivo de una época que lleva de nombre siglo XIX, ¿no? Entonces, nos parecía adecuado empezar por ahí sin que vayamos evidentemente a trabajar en términos históricos, así que bueno, ahí tenemos dos historiadoras que pueden socorrernos con una cantidad de cosas. Estas son reflexiones sobre el siglo XIX y no una exposición sobre el siglo XIX, que es obviamente imposible, ¿no? La primera es una pregunta, ¿no? ¿En qué sentido? Que es una pregunta bastante cantada, ¿no? ¿En qué sentido un siglo, en términos de un conjunto de 100 años, es una época, ¿no? Es decir, un periodo con unidad de significado, esa es la primera cuestión, ¿no? Porque a diferencia de otras épocas con nombres significativos, como Renacimiento, Edad Media, bueno, siglo de las luces, ¿no? Que está siglo, pero le agregan ahí el tema de las luces, el nombre, ¿no?, de siglo XIX remite a un lugar en el calendario, ¿no?, al espacio que va de 1800 a 1900, ¿no? Entonces el siglo XIX escapa a esta nomenclatura epocal, eso es característico del siglo, pero no a la idea de una identidad del siglo, ¿no? Esa es la paradoja del siglo XIX. No tiene un nombre, digamos, por fuera de su lugar en el calendario, pero sí tiene una identidad, ¿no?, histórica, o bueno, la identidad está disputada, pero sí está planteada como tal, ¿no? Entonces, a todos los historiadores les parece una época específica, es decir, un tiempo histórico definible, pero no tiene otro nombre en principio englobador, salvo siglo XIX. Entonces, esto nos lleva a un problema que es propio de la historiografía, y que es muy determinante para la construcción de periodos y de época, que son los nombres, ¿no? De las épocas y los significados que se le atribuyen como unidad identitaria de un determinado periodo. Vamos para eso, digamos, a tomar dos enfoques, ¿no?, que son como bastante conocidos, uno más que otro, ¿no? También esto sirve como para mencionar algunos contenidos del siglo, ¿no?, de esta identidad del siglo. Tiene también una función un poco didáctica para el que no está muy en tema, pero creo que está en la mayoría en tema. Una primera perspectiva del siglo es la de que constituye una fase particular de la historia de la modernidad y del capitalismo, ¿no? Esa es un modelo muy clásico de explicación, y lo pueden ver ampliamente desplegado en más de 1000 páginas de la trilogía de Hobsbawm, ¿no?, de Eric Hobsbawm. Hobsbawm sigue el desarrollo capitalista desde 1789, la Revolución Francesa, a 1914, durante lo que llama el largo siglo XIX, ¿no?
Entonces fíjense ahí cómo en la periodización se corre, ¿no?, de los 100 años, porque le da una unidad de sentido que exige estos movimientos. En el prólogo al tercer tomo, que se llama La Era del Imperio, resume el eje de organización de la historia de esta manera. Dice, el eje es el triunfo y la transformación del capitalismo en la forma específica de la sociedad burguesa en su versión liberal. ¿Sí? Triunfo y transformación del capitalismo en la forma específica de la sociedad burguesa en su versión liberal, ¿no? Es, como ya se deduce rápidamente de esto, aun quien no haya leído Hobsbawm, es una historia social de enfoque marxista, ¿no?, que diseña con el vocabulario de esta tradición, sociedad burguesa, capitalismo, las hipótesis interpretativas maestras de todo el siglo como época, ¿sí?, del siglo como época. En un texto posterior a esta historia, que es la introducción a una reedición del aniversario del Manifiesto Comunista, Hobsbawm observa algo que es interesante para el curso. Dice ahí lo siguiente: lo que en 1848, ¿sí?, porque está hablando del Manifiesto Comunista, ¿sí?, el texto de Marx y de Engels, tal vez impresionara a un lector sin compromisos como una retórica revolucionaria, es decir, como algo que quería sacudir a los lectores, etc., puede leerse como una concisa caracterización del capitalismo a fines del siglo XX. O sea, la descripción, digamos, que hace el Manifiesto Comunista de su presente en 1848, dice Hobsbawm, el gran historiador del siglo XIX y siglo XX, puede leerse como una concisa caracterización del capitalismo de fines del siglo XX, ¿no? Entonces, el historiador encuentra, por su propia afinidad con la perspectiva marxista, ¿no?, en el Manifiesto Comunista, la mejor descripción del futuro, ¿no? O sea, porque evidentemente es la forma del capitalismo un siglo y medio después, ¿no? Ahora, esa lucidez tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con la lucidez, digamos, de lectura de las condiciones del presente, ¿no?, del Manifiesto Comunista, y con el fracaso político que también se dedica a explicar en esa introducción, porque lo que se anuncia en el manifiesto que va a modificar las condiciones del presente no ocurre, digamos, no ocurre. Entonces dice, bueno, hay que explicar cómo es que describe perfectamente lo que pasa en el siglo XX y cómo es que su pronóstico no se cumple, ¿no? Digo, eso es bien interesante en relación con nuestro tema. Ahora, entonces, ¿qué es en particular el siglo según este eje que elige Hobsbawm? ¿Qué fenómenos involucra la atención que le dedica al triunfo del capitalismo? A pesar de que no elige una etiqueta englobadora, no hay una categoría englobadora, subdivide, ¿sí?, en el periodo en 3 elocuentes palabras clave que remiten a los procesos centrales de cada fase, ¿no? Revolución, para la primera mitad, de 1789 a 1848, capital, ¿no?, la era del capital, para el momento central de la época, así que va del 48 hasta el 75, e imperio es la tercera palabra clave, para el tramo que abarca los últimos 40 años, desde 1875 hasta la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, en 1914. ¿Sí? Entonces, no tiene un nombre para toda la época, ¿sí?, pero revolución, capital e imperio, ¿sí?, son nombres para sus subfases, ¿no? Ahora quiero parafrasearles a otro historiador que sintetiza, ¿no?, la historia de Hobsbawm, esas más de 1000 páginas, que es Traverso. Es un poco una cita y un poco no, ¿no? ¿Qué es lo que escenifica el largo siglo XIX de Hobsbawm, ¿no? Dice que es el teatro de una transformación del mundo, de la que Europa, gracias al auge del imperialismo, fue a la vez el centro y el motor. Esto sirve como una definición del siglo, ¿no?, obviamente de Hobsbawm y del siglo a la vez. Todas las corrientes políticas se identificaban con la misión civilizadora de Europa, ¿sí?, que aparecía encarnada por una raza
y una cultura superiores, es decir, Europa se presentaba a sí misma de esta manera. El siglo de las vías férreas y de las fábricas industriales, de las grandes ciudades y de los tranvías, de las ametralladoras y de las estadísticas, acá hay un inventario, ¿no?, que va haciendo, del periodismo y de las finanzas, de la fotografía y del cine, del telégrafo y de la electricidad, de la alfabetización y del colonialismo, ¿no? Un inventario de todas cosas que aparecieron y definieron el siglo, estuvo dominado por la idea de progreso, ¿sí? Esto es Hobsbawm y es el siglo XIX de acuerdo con Hobsbawm, según Traverso, ¿no? Entonces, el progreso, ¿sí? ¿Había algún comentario? Ah, me parece. El progreso era concebido a la vez como un movimiento. Esto es importante porque va a aparecer en nuestras fuentes, ¿sí? Por eso también lo traemos, no solo para que conozcan estas perspectivas, como un movimiento a la vez moral y material. Tanto moral como material, digamos. Podríamos decir mejoras de las costumbres, ¿sí?, y mejoras también de las condiciones materiales de vida vinculadas con los cambios tecnológicos y otras cuestiones, ¿no? Ilustrado por, ¿sí?, este progreso, por las conquistas de la ciencia, el aumento incesante de la producción, el desarrollo de los ferrocarriles que conectaban todas las grandes metrópolis, así como también los dos márgenes de Estados Unidos. El progreso se volvió una creencia inquebrantable que ya no se inscribía en las potencialidades de la razón, sino en las fuerzas objetivas e irresistibles de la sociedad, ¿no? Esto sí ya es cita de Traverso. Bueno, este es el cuadro que surge de Hobsbawm y que puede presentarse como la identidad del siglo de acuerdo a su perspectiva, ¿no? El otro modelo que queríamos traer a colación es el de Jürgen Osterhammel, ahí sí lo podés escribir en el chat, lo tienen de todas formas en el programa, ¿sí? Osterhammel, así como suena, de un libro que se llama La transformación del mundo, una historia global del siglo XIX. La transformación del mundo, una historia global del siglo XIX. Osterhammel explícitamente recoge la apuesta de Hobsbawm de escribir una historia universal del siglo, es decir, no parcial, sino total del siglo, ¿no? Y polemizó con varias de las decisiones de Hobsbawm. En particular le cuestionó la mirada eurocéntrica, digamos, ¿no?, de que ponen en el centro a Europa como el motor, ¿sí?, y centro de las transformaciones, y la cuestiona porque es una mirada sesgada para una historia global, ¿sí? Entonces Osterhammel quiere hacer una historia que incluya Oriente, por ejemplo, para describir el siglo XIX. Bien ambiciosa, su especialidad como historiador es Oriente, ¿no? Entonces quería, digamos, hacer una síntesis de la historia del mundo entero en ese periodo. Es un gesto bien provocativo. También objetó la idea, digamos, que es muy corriente en el campo marxista, de que el mundo se volvió burgués y democrático durante el siglo XIX. ¿Sí? Lo que parece ocurrir, dice Osterhammel, en cambio, es que hubo alianzas entre la burguesía y las aristocracias tradicionales, y que estas alianzas fueron todo menos favorables a la adopción de la democracia como forma general de gobierno. Es decir, está la idea, ¿no?, de que adviene la democracia en el siglo XIX y que incluso es la máscara del éxito de la burguesía, pero esto se podría revisar y decir que en realidad la democracia no es efectivamente querida por la alianza entre la nueva burguesía y las aristocracias tradicionales, y que eso tarda mucho, efectivamente, en modificarse, ¿no? La problematización, ¿no?, la puesta en crisis de la democracia burguesa va a estar en las fuentes, lo vamos a poder leer también ahí. Bueno, y nos interesa muy en particular que Osterhammel hilvana la historia con reflexiones constantes sobre la tarea misma de hacer la historia del siglo. O sea, tiene como un aspecto que podemos llamar metahistórico o epistemológico respecto de cómo acercarse al siglo, ¿no?, que son bien interesantes. Nosotros no hacemos historiografía, pero nos sirven esas reflexiones que incorpora Osterhammel.
Y creemos también que esto que queremos hacer nosotros también puede servir como contribución a la historia del siglo, o sea, no meramente, digamos, a la investigación del futuro. La primera cuestión, o la más central, en relación con estos rasgos del siglo que afectan a la forma de estudiarlo, la primera es el lugar que tienen en la época los dispositivos de autoobservación. Los dispositivos de autoobservación. Dice que Osterhammel que ninguna época antes que el siglo XIX invirtió tantos esfuerzos, produjo tantos desarrollos en relación a técnicas, ¿sí?, dispositivos y formas de autoobservarse, ¿no? De forma tal que, en buena medida, nuestro conocimiento del siglo XIX está totalmente mediado por el registro y las interpretaciones que el propio siglo hizo de sí mismo, ¿sí? Y esto es un rasgo novedoso del siglo XIX. Es decir, ninguna época anterior había invertido tantos esfuerzos en desarrollar estos dispositivos, ¿no? Y además asociado con políticas de Estado, o sea, no solamente como emprendimientos de individuos, ¿no?, o como emprendimientos sueltos, sino como parte de políticas de Estado, ¿no? Los archivos nacionales, las bibliotecas, las grandes exposiciones, las enciclopedias, ¿sí?, las ciencias sociales, ¿no?, que surgen y se desarrollan en este momento, como la sociología, la economía. La economía tiene un auge anterior, un origen anterior, perdón, pero claramente se consolidan e institucionaliza en el siglo XIX. Las técnicas de medición estadística, ¿no?, que son inventos también de esta época. Discursos de configuración del presente, como por ejemplo la novela realista, como por ejemplo el periodismo, digamos, ¿no? Medios de réplica de la realidad y de la preservación y circulación de la información, como la fotografía, el cine, la radio, ¿no? Todos estos y otros dispositivos, dice Osterhammel, decimonónicos, ¿no?, contribuyeron a forjar una imagen universal del siglo. Todos estos dispositivos que son propios de esta época contribuyeron a gestar la imagen, ¿no?, que nos tocó en herencia del siglo XIX. Y entonces sostiene, esto es una cita de Osterhammel, si desde nuestro presente podemos pensar el siglo XIX de forma global, Osterhammel tiene además un libro, una historia de la globalización, está muy interesado en eso, en ver cómo a partir del siglo XIX se puede seguir, digamos, ¿no?, la transformación del mundo en un campo global, ¿no? Es porque el siglo se pensó a sí mismo de ese modo, ¿no? Es decir, que el propio siglo se da a sí mismo la idea de un periodo global, y esto a través de estos dispositivos, estas prácticas, estas instituciones, ¿sí?, de autoobservación. Es una idea bastante interesante. La otra idea que quiero rescatar de Osterhammel tiene que ver con la periodización. Osterhammel se opone a pensar la periodización del siglo en bloques. Lo hace, toma algunas fechas convencionales, pero sostiene que lo que conviene hacer es pensar las periodizaciones de forma plural, a partir, digamos, de las series de distintos problemas, digamos, que justamente tienen que ver con la identidad histórica del siglo. Es decir, no pensar como Hobsbawm en bloques, sino más bien pensar series, ¿no?, que tienen que ver, qué sé yo, con las ciudades, las migraciones, ¿no?, distintos fenómenos, ¿no?, que son característicos del siglo, pero que no tienen una progresión única, ¿sí? Entonces eso es también bien interesante cómo lo trabaja. Obviamente todo esto lo pueden ir a ver, y se refleja en la retórica del libro, ¿no? Él trabaja temas, o sea, encuentra temas, y hace sus historias globales de esos temas, con periodizaciones diferentes, plurales, ¿no?
estudia, él lo llama así como estructuras de tiempo de cada problemática del siglo XIX. Bueno, y no podemos obviamente resumir, también es una historia global, ¿no?, de todo el siglo, pero no podemos resumir todo, pero el propio Osterhammel nos da 5 rasgos que él considera que se pueden enunciar como característicos de todo el siglo. ¿Sí? Eso está en la conclusión de su trabajo. ¿Sí? Simplemente los menciono y van a ir apareciendo también a lo largo del curso. El primero es el incremento asimétrico de la eficiencia, ¿no? Ahí la palabra clave tiene que ver con esto, y con incremento, ¿no? Eficiencia vinculado con, obviamente, los procesos del capitalismo, digamos, del siglo XIX, y lo asimétrico tiene que ver con que efectivamente este incremento no se da en todos lados igual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese sería el primero, la cuestión de la eficiencia, que está vinculado con muchas cosas, no solamente con los inventos técnicos, ¿sí? Está vinculado con muchos cambios. El segundo es el aumento de la movilidad, ¿sí? O sea, es un aumento y es un cambio cualitativo, digamos, de la movilidad humana en este periodo, ¿sí? Como nunca antes hasta ese momento, y tiene que ver con las tecnologías y con otras transformaciones sociales. Luego, una que es muy esquiva, digamos, en cuanto a su definición, y que él mismo lo dice, y ahora lo voy a mencionar y ustedes van a decir, ¿pero qué es esto? Condensación asimétrica de las referencias. Bueno, esto tiene que ver con los cambios en los sistemas de información, ¿sí? Y con el hecho de que hay ciertos centros, ¿no?, que empiezan a justamente funcionar como referentes globales para el resto del planeta durante el siglo XIX, ¿no? Es asimétrico, etc. Pero las condensaciones de las referencias tienen que ver con esta transformación social que involucra, digamos, los medios de comunicación, entre otras cosas, ¿no? El cuarto punto es la tensión entre la igualdad y la jerarquía, ¿no?, que es uno de los grandes temas del siglo XIX y que define fuertemente el campo político. Saben que es un siglo de revoluciones y de contrarrevoluciones, ¿no? Eso es lo interesante, se ve o se puede, digamos, enunciar abstractamente así. Y el quinto es el énfasis en la emancipación. Ese parece ser un énfasis general, digamos, ¿no?, del siglo, que tiene que ver con la otra palabra clave, que es la igualdad, ¿no? El énfasis en la emancipación, y una emancipación que se va trasladando a distintos sujetos, distintos ámbitos, etc. Entonces, estos dos enfoques nos permiten como tener una entrada. Obviamente, ustedes, de acuerdo al tiempo que tengan, pueden también leer a Hobsbawm o Osterhammel, o leer partes que les interesen más, pero nos interesaba presentarles un poco el campo general. Después hay muchas historias, muchos enfoques. Hoy en general la historia del siglo XIX suele abordarse no a partir de un historiador, sino a partir de enfoques de historiadores que se especializan en distintos campos, ¿sí? Polanyi, por ejemplo, Asa Briggs, ¿no? Esos son todavía historiadores que quieren hacer historia global, ¿no? Pero hoy se trabaja, por ejemplo, hay uno un historiador del cual no es de él, digamos, pero del libro van a leer un capítulo sobre la cuestión de la mujer, que es Stefan Berger, ¿sí?, que es el editor de un companion, ¿no?, al siglo XIX, abarca como casi todas las cuestiones. No es una historia global, es una historia europea, ¿sí?, pero está escrito por muchos especialistas. Esa es la tendencia actual, o a trabajar por ejes, ¿no? La historia global no es algo que se practique tan fuertemente en la actualidad. Un enfoque que no voy a desarrollar, pero que lo menciono, que está como contenido del programa, que es muy, muy frecuente, y que igual vamos a volver sobre esto, es el de la semántica histórica, ¿no? Que consiste justamente en identificar palabras claves o léxicos que se transforman en relación a los acontecimientos sociales, y entonces la semántica histórica, además de permitirnos seguir las transformaciones de la lengua o de las lenguas,
nos permite también explicar algunas transformaciones de tipo histórico conceptual, ¿no? Entonces, por ejemplo, una disciplina como la historia conceptual, en la cual se enmarca Koselleck, de quien vamos a hablar en un momento, recurre, digamos, fuertemente a la semántica histórica para montar sus explicaciones de la historia de los conceptos, ¿no? Pero la historia conceptual no es la única disciplina, digamos, que trabaja con esto. Hay varios trabajos de distinta rama, digamos, preocupados por la historia social, como por ejemplo Raymond Williams, ¿no? Que en su libro Cultura y Sociedad y en su compañero Palabras Clave hace eso exactamente, digamos, ¿no? Toma las informaciones de los diccionarios históricos para explicar las transformaciones sociales que acompañan esas modificaciones del léxico, ¿no? Van Benist, un lingüista bastante conocido, tuvo el proyecto, efectivamente, de montar un gran léxico después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía un propósito también ideológico, que era algo así como salvar a la civilización occidental, pero que tenía como meta lingüística, ¿sí?, estudiar en las distintas lenguas las transformaciones, las palabras claves de la identidad cultural de Occidente, ¿no? Entonces, digo, es una técnica de estudio que es empleada por distintos enfoques de investigación. Entonces nosotros enumeramos una serie de palabras clave, ¿no?, que están vinculadas con las transformaciones del siglo y con la cuestión de la temporalidad y el futuro, que las vamos a mencionar solamente en orden alfabético. Las tenemos aquí: aceleración, ¿no?, ciencia, decadencia, evolución, experimentación, moda, progreso, revolución, utopía, vanguardia. Se pueden agregar otras. Estas palabras son palabras que, si bien no aparecen en el siglo XIX, exactamente, se modifican fuertemente en sus significados en relación con las experiencias, ¿no?, propias vinculadas con la temporalidad del siglo XIX, ¿no? Entonces, por eso las mencionamos. No mencionamos modernidad, ¿no?, que podría incluirse acá, y es una palabra que está ligada a moda, ¿no?, obviamente, y que sí se constituye en el siglo XIX, por ejemplo. Modernidad, no moderno. Moderno es una palabra antigua que viene del latín, es del siglo V, ¿sí? Pero modernidad surge a mediados del siglo XIX, ¿no?, como para como es nombrar un campo de experiencias históricas nuevas, ¿no?, que podríamos decir engloban un poco todas estas cuestiones. Esto no lo voy a desarrollar porque me interesa más desarrollar lo que sigue, y esto es más o menos accesible y fácil. Lo de las palabras clave, a quien esté interesado en repertorios léxicos y de cualquiera de estas palabras, nos dice y los guiamos, digamos, en los materiales que tenemos para rastrearlas.